Cabo Mil Radio 96.3 presenta Al Cabo Noticias. Líder informativo en Los Cabos. Otis fue considerado como el huracán más fuerte registrado en la historia del Pacífico. Así lo catalogó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la NOAA. El desastre del huracán Otis afectó al 100% de la economía de Acapulco y al 60% de la actividad económica de Guerrero, mermando la capacidad del Estado para generar ingresos locales. Así lo dijo Julián Uriostegui, quien es el presidente del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero. Por su parte, José Abugaber, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, comentaba que según el cálculo por la propia Confederación, es que la reconstrucción tarda al menos 2 años, porque las afectaciones fueron mayúsculas, resaltando que se debe trabajar lo más rápido posible, porque se debe reactivar el turismo en ese estado de la República y particularmente en ese destino turístico que es Acapulco. El destino turístico pues vive precisamente de los visitantes, de la derrama económica que dejan los visitantes. Pero aquí en Los Cabos, ¿habremos aprendido la lección de Otis? ¿Sabremos comprenderla? Tenemos en la vía telefónica a Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador, a quien nos da mucho gusto saludar como siempre en este espacio. Estimado Julio, ¿cómo le va? Buenos días, licenciado. Muy buenos días, Ana Bárbara, y muy buenos días a todos los radioescuchas. Platíquenos frente a todo lo que hemos visto, la devastación, el desastre que ha causado Otis en el puerto de Acapulco. ¿Nosotros sabremos comprender la lección? Bueno, pues está en nosotros que esa pregunta se conteste de manera positiva. Creo que al menos al interior del Consejo, de hecho un día después de lo de Otis, un par de días después que sucedió este tremendo huracán, empezaron las reflexiones y la exhortación al interior del propio Consejo por miembros del Consejo de que debíamos hacer un análisis y debíamos hacer una reflexión seria, sin simulación, y llamar a toda la sociedad y sectores a que hiciéramos lo propio para poder aprender, ver lo que sucedió allá, ver qué hicieron bien y qué dejaron de hacer para que estén en la situación que están. Bueno, un huracán no se puede evitar, pero las consecuencias de un huracán sí pueden matizarse o se pueden disminuir, porque al final de cuentas el tamaño del fenómeno era muy fuerte, muy grande, y definitivamente no puedes evitarlo todas las consecuencias, pero sí puedes prever algunas que al día siguiente ayude a restablecer la vida lo más normal posible. Entonces creo que esa es la reflexión al interior, y hacer un alto por eso este tipo de llamados, este tipo de reflexiones. Quiero decirte que es una situación en la que no tiene que haber simulación, Ana Bárbara. O sea, esto no nos permite simular ni al interior de la iniciativa privada, pero tampoco del gobierno. No podemos simular que estamos comprendiendo, que estamos reaccionando preventivamente. Tenemos que hacerlo, porque el día de mañana, en 1, 2, 3, 5 años, la realidad nos puede desvestir y podemos despertar con una pesadilla más que pudimos haber prevenido de alguna forma. Entonces creo que es un tiempo que en el interior del Consejo las organizaciones ya están trabajando, ya están ellos en los sectores o las organizaciones. Tuvimos una plática de decir, oiga, pues vamos empezando por nosotros, ¿no? Revisando nuestros protocolos, revisando en qué estamos, qué hemos aprendido y qué hemos hecho bien y qué es lo que podemos fortalecer. Y bueno, ahorita está esta reflexión al interior de las organizaciones y el llamado a los sectores de gobierno, al ayuntamiento, al municipio, las obligaciones y las acciones que pudieran realizar preventivamente, también que las pudieran planear, las pudieran reconocer y las pudieran incluso programar con presupuesto preventivamente. Sí. Y son acciones muy sencillas, ¿no? Cosas que hay que hacer para que disminuyamos las consecuencias, como por ejemplo el tema de los podados de los árboles cerca de las líneas de conducción de energía eléctrica, ya sean áreas públicas o en las casas. El tema sí de mantener limpio eso, porque al final de cuentas genera mucho problema y tira líneas de conducción, y no solamente eso, caen a las calles y se genera una falta de comunicación o de transporte. Creo que sí podemos aprender, creo que tenemos que hacer un alto todos
y decir que esto es lo que me toca, esto es lo que tengo que mejorar. El reglamento de construcción, definitivamente que es estatal, se tiene que apresurar a que se modifique y se adecúe en función de una zona de riesgo para huracanes, y bueno, este es el momento para que aprendamos. Aprendimos de Odil muchas cosas, Ana Bárbara, no podemos decir que estamos igual que Acapulco, sí aprendimos algunas cosas. Tenemos un reglamento para imagen urbana en materia de anuncios espectaculares que allá se tenían, y aquí nosotros no tenemos espectaculares y cuidamos mucho ese detalle. Los protocolos, por ejemplo, de asociación de hoteles, los hoteleros, se mejoró y están muy afinados y muy trabajados, y hay una excelente coordinación entre ellos para este tipo de cosas. Hay, la mayoría de los hoteles tiene zonas para guardar a sus huéspedes, a sus trabajadores en caso de un huracán fuerte. En fin, sí hay cosas que hemos aprendido, pero definitivamente tenemos que mejorar y tenemos que prevenir. Tenemos todo este año para trabajar en cada quien en sus áreas y poder estar listos para cualquier contingente. Julio, ayer platicábamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos, Juan Carvajal, quien estuvo precisamente a 2 días de la tragedia allá en el puerto de Acapulco, donde narraba las acciones de búsqueda que realizaron, el rescate que estuvieron realizando en el puerto de Acapulco tras el impacto de Otis, pero también nos hablaba de grandes lecciones, nos decía que seguían construyendo con tabla roca muy cerca de la bahía. Aquí en Los Cabos, ¿qué hace falta para que se reestructure el reglamento de construcción y que se impida que se sigan realizando estas prácticas aquí en Los Cabos? Mira, lo que hace falta es que este reglamento de construcción, que es estatal, se tiene que terminar, está en manos de la CEPUI. Quiero decirte que ahí el plan municipal de Los Cabos, con un organismo incluso extranjero, elaboraron un documento y un análisis muy serio para adaptación al cambio climático para el proyecto, para que se incorporara o se tomara en cuenta en el proyecto estatal del reglamento de construcción. Creo que urge que este reglamento que tiene la CEPUI actualmente se termine, se afine en función de este tipo de análisis serios que hicieron profesionales para tomarlo en cuenta, y luego, después de que se haga el estatal, poder trabajar en el municipal, y que con esto se limiten este tipo de construcción. No podemos estar como sociedad permitiendo que por ahorrarse una lana o por manejar una cuestión estética de manera más económica se pueda permitir este tipo de materiales. Recuerden ustedes que ya en Odil hubo algunos lugares que por construir así las imágenes que eran aterradoras, ¿no?, de las consecuencias, y esto no va a cambiar, pues no, seguiremos siendo una zona. Se están oprimiendo algunas teclas de su teléfono, Julio. Se escucha un sonido extraño. Sí. Entonces creo que eso es lo que se tiene que hacer, acelerarlo. Nosotros estaremos tratando de comunicarnos y apoyar en esta idea, como uno de los puntos que hay que trabajar, ¿no? El tema de la construcción, el tema de la regulación también de anuncios y de fachadas. También es algo bien importante el tema de hacer un programa municipal que el ayuntamiento pudiera considerar el presupuesto durante abril o mayo, junio, un programa un presupuesto para podado de palmeras, de árboles en las áreas públicas y de supervisión en toda la ciudad de árboles que pudieran ser un factor para tumbar líneas eléctricas o caer en las calles principales y evitar la comunicación. 2 cosas son impactantes después de un huracán y que en las primeras horas son fundamentales. Es lo que es la energía eléctrica, y la otra es la posibilidad de transportarse, de ir de un lugar a otro. Y muchas veces este tipo de medidas preventivas, de podar árboles, de cuidar todo esto, pueden ser un factor importante para que el impacto no sea tan grande. Julio, buenos días, qué gusto que está con nosotros, escuchando sus comentarios. Realmente, si tuvo usted la oportunidad de escuchar esta entrevista con el comandante Carvajal, pues la narrativa, la crónica que nos hace de su estancia ya es cruda, es desgarradora en todos los sentidos, habla de todas las diferentes situaciones que vivieron y a lo que se enfrentaron, desde el miedo al crimen organizado en la zona, la desorganización, la falta de atención y ayuda por parte del gobierno. En ese sentido, y como lo vimos en Acapulco, es claro que la parte gubernamental no está preparada para hacerle frente a una situación como esta, y por el contrario, la reacción de la iniciativa privada se ha visto de manera solidaria, eficiente y congruente entre el decir y el hacer. En ese sentido, entendiendo que la sociedad civil depende muchísimo de las acciones del sector empresarial para salir adelante, preguntarle a usted si está
listo como tal, en su opinión, el sector empresarial para asumir esa responsabilidad con una visión preventiva? Y escucho su discurso y entiendo lo que se quiere hacer, pero yo le quisiera preguntar, ¿qué es lo que realmente se está haciendo? Porque para poder ejecutar todo esto a lo que hace usted referencia, tendría que ya existir un plan de acción en papel, una programación puntual de qué, dónde y cuándo se va a hacer, y desde luego de dónde se van a obtener los recursos, cómo se va a aplicar, porque la realidad, Julio, es que en ese sentido, y se lo hablo a título personal, me siento como reloj, como cabeño. Lo único que pienso es que tenemos una temporada que próximamente estará cada vez más cercana, el próximo año, el 2024, y estaremos en esta condición de una tómbola, un sorteo, a ver si nos toca un huracán categoría 5 como este que pegó en Acapulco y que nos deja completamente indefensos, sobre todo viendo la tardía respuesta del gobierno federal, y la atención tendría que estar centrada justamente en esto. Preguntarle si realmente hay, de manera puntual, un plan de acción a seguir que se pueda socializar con la ciudadanía. Mira, yo creo que, insisto, yo creo que la etapa en la que estamos ahorita, yo creo que es de diagnóstico y de reflexión, ¿no? Sobre todo tiene etapas. No podemos hoy pasar a tener una acción para mañana. Ahorita es hacer conciencia y que todos los sectores reflexionemos y diagnostiquemos. Y en este primer diagnóstico que hemos platicado algunos de los compañeros del sector, es que definitivamente, si bien es cierto, tenemos muchas áreas de oportunidad que tenemos que mejorar y tenemos que contemplar, hay muchas cosas que sí estamos haciendo bien. Ya hay protocolos, no estamos en cero. Asociación de hoteles, por ejemplo, y algunas organizaciones tienen protocolos al interior de su organización para antes, durante y después. Hay la experiencia ya que dejó de ir y que se aprendió muchísimo, ¿no? En materia del gobierno también existe un protocolo, también existe un antes, durante y después. A diferencia de otros lugares y de Acapulco, es que en este antes, durante y después siempre es convocada el sector privado para estar informados y estar tomando decisiones en conjunto y estar apoyando las acciones preventivas y durante y después del huracán. Hay una comunicación y un acompañamiento con el gobierno y estos protocolos que ya existen. O sea, tampoco tenemos que decir estamos en cero, si estamos igual. No estamos igual, no estamos. Eso hay que decirlo y hay que tomarlo como fundamento. La reflexión tiene que ver con aquellas cosas que sí no hemos avanzado, que tenemos que contemplar, que vimos que allá sucedió y que aquí tendríamos que considerarlo y fortalecer dichos protocolos o dicha organización al interior de cada sector, llámese privado o llámese de gobierno en sus tres niveles. Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer y aprender de ello y de ejemplos muy puntuales que parece que no son tan importantes. Y yo sigo insistiendo con el tema de la prevención en materia de árboles y de palmeras antes de eso. Nos va a ahorrar muchísimos problemas en los días subsecuentes. Pensar y también con un CP, qué tan prudente, qué tan viable es que los árboles que están en el grande o las plantas grandes que están en los camillones, en las carriles, sea importante trasplantarlos y quitarlos de ahí, porque al final de cuentas, al caerse, pues van a obstruir el trayecto o el paso de la circulación el día posterior a un huracán. ¿Qué tan importante es que se revisen los lugares de resguardo de las gentes y que estén listos algunos de ellos para un huracán de esta categoría? Al interior de las organizaciones, el protocolo, mejorarlo en materia de comunicación interna con socios y trabajadores, hacer un plan para efectos de comunicación y mantener coordinación con ellos para estar avisando de manera puntual, de manera segura la información que se esté presentando. O sea, hay cosas que sí podemos mejorar y que tenemos que tomarla en cuenta. Y la única forma es primero generar la necesidad de esta reflexión, ser conscientes todos y sentarnos a trabajar juntos preparando esto y que seguirá mejorando conforme avance el tiempo. Julio, buenos días, le saluda Alenajar. Otro de los temas pendientes, sin lugar a dudas, ahorita nos menciona todo esto, que existen estos protocolos, que se ha trabajado con experiencias pasadas, el impacto de fenómenos que hemos tenido en la zona, pero también hay un tema pendiente y es la gente que habita en zonas de riesgo, que es un peligro latente en cada temporada y desafortunadamente no se vislumbra una solución, no hay reserva territorial y sin embargo el problema sigue incrementándose todos los días, sigue llegando gente. Ante la falta de reserva territorial, pues se siguen asentando muchos de ellos en estas zonas de riesgo y el problema crece como bola de nieve, ¿no? Definitivamente eso es uno de los puntos que se tienen que trabajar. Afortunadamente las Fuerzas Armadas
las que están destacamentadas en Los Cabos han tenido el gran tino y el gran trabajo de ser muy preventivos y apoyar a la población para en casos de riesgos evacuar. Creo que esto es fundamental y hay que reconocerlo, pero esto es una solución que no es de fondo. Decirte que también en ese sentido está, por ejemplo, en este momento el PDU en juegos. Ahorita estamos en una gran oportunidad y lo menciono para poderte explicar un poquito y responder un poco a tu inquietud. Este PDU ahorita, si era importante, cobra una vital importancia, pues porque ahí van a ir reglas para efectos de planeación, y dentro de esta planeación está el tema de lo que es el atlas de riesgo. A diferencia de Acapulco y de otros lugares de México, no tienen atlas de riesgo. En Los Cabos ya se tiene un atlas de riesgo que se elaboró en el 2022 y que ahorita es parte del borrador del PDU, está incluido como parte del borrador, y que una vez que se autorice ese PDU, pues quedará como norma que se tendrá que respetar. Ese atlas de riesgo es muy completo y que considera y contempla todo lo que tú dices, ¿no? Evitar construir, evitar desarrollar en zonas muy localizadas y muy definidas de riesgo con estudios de profesionales, y yo creo que ese es el punto. Primero vamos poniendo las reglas del juego muy claras, qué se puede y qué no se puede hacer, y en materia de lo que tú dices, definitivamente es una asignatura en la que tenemos que trabajar los tres niveles de gobierno y la sociedad para poder de una vez por todas no solamente ya evitar que sigan haciéndose construcciones en zonas de riesgo, sino que las que están actualmente puedan tener un lugar más seguro. Pero decirte pues que en este sentido, mientras tanto, el hecho de la prevención ha tenido que ver con el trabajo que hacen las fuerzas de seguridad de manera coordinada, y que siempre antes de hacen un trabajo muy bueno para poder quitar de estos lugares de riesgo a las personas que ahí habitan por debido a que no tienen dónde estar en un lugar mejor. Julio, según las estimaciones del propio Consejo Nacional Empresarial Turístico, la región de Acapulco enfrenta pérdidas que ascienden de manera preliminar alrededor de 1.750 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de 30.672 millones de pesos frente a la situación que se presentó. En ese sentido, y entendiendo obviamente que claro que se requiere un diagnóstico, una reflexión, por supuesto, estamos procesando la información, la terrible respuesta del gobierno federal, cómo sale a relucir también el esfuerzo de la iniciativa privada, de la propia ciudadanía que busca organizarse. En ese sentido, Julio, y sobre todo considerando que se necesita concreción, se necesitan datos puntuales, compromisos explícitos de lo que se va a realizar. ¿Cuánto tiempo va a tomar esta reflexión, este levantamiento, este diagnóstico al que se refiere, y cuál sería el compromiso a realizar de parte del Consejo Coordinador que usted representa para reunir a la iniciativa privada, para reunir a las partes y perfiles importantes de Los Cabos, para prepararnos, como le decía, con el tiempo en contra, para una situación que sin duda, como ya se ve en el caso de Acapulco, si sucediera en Los Cabos y no hubiera una respuesta eficaz y coordinada de parte de la iniciativa privada y gobierno, nos dejarían fuera de la jugada? Bueno, primero otra vez decirte, existen diferencias, y yo platicando con empresarios de Acapulco, existen diferencias entre la organización y la coordinación que existe en el sector privado allá con el que existe aquí. En el sector privado, el sector turístico está muy organizado, estamos muy unidos, muy coordinados, cada quien sabe lo que le corresponde y le toca hacer. Asumimos cada uno la responsabilidad en este sentido y todos empujamos para el mismo lado. Entonces ahí también existe una grande diferencia a favor de Los Cabos. Por otro lado, decirte que qué compromiso podemos hacer. Pues el compromiso que estamos haciendo ahorita públicamente, primero el de reflexionar, el de poder pasar esta inquietud a todos los sectores y que cada uno asuma la necesidad de que haga sus propias reflexiones. Y una vez de eso poder corroborar al menos al interior del sector que se hayan hecho estas reflexiones, estos análisis de la situación por cada organización, cómo van a hacerle, cómo están sus protocolos, qué es lo que se puede mejorar, y una vez que esto suceda, obviamente también estar hablando con las diferentes áreas o instituciones de gobierno que inciden o pueden incidir en un huracán, hablarlo de CFE, de SCTE, del propio municipio, del propio estado, y poder platicar con ellos y también transferir que esta preocupación y esta reacción que cada uno tenemos que hacer. Quiero decirte que hay una inquietud igual, al menos
en el municipio, así lo he sentido con el alcalde, igual con SCT, con CFE, con quienes ya nos hemos comunicado en estos días para poder platicar acerca de qué es lo que tenemos que hacer y qué mejorar. Y yo creo que después de la reflexión definitivamente tendrán que venir los días de estar revisando cada uno lo que podemos hacer y estar cada vez avanzando. Es probable, y quiero decirlo, un huracán categoría 5 definitivamente no puede preverse del todo las consecuencias. Eso es un fenómeno natural muy fuerte y muy poderoso que en definitiva no podrá evitarse las consecuencias o algunas consecuencias negativas, pero sigo insistiendo, creo que sí podemos matizarlo, que podemos disminuir las consecuencias, primero en vidas humanas que no se pierdan, y lo segundo, en que las consecuencias económicas y sociales no sean tan graves. Si nosotros prevenimos con algunas de estas acciones que estamos platicando, el poder que CFE haga más independiente o más autónomo el suministro de energía eléctrica para Los Cabos, el que se revisen las calles principales que no sean obstaculizadas por árboles que están luego cerca de ahí, en el camiones, y no se interrumpan las comunicaciones tanto, el hecho de evitar que haya menos costos de luz o transmisiones que se detengan también por este tipo de situaciones, el hecho de que nosotros tengamos buena comunicación con nuestros colaboradores y buena información, todo eso a la larga puede disminuir las consecuencias de un huracán de este tipo en materia económica también. Julio, revisando algunas notas periodísticas, viendo algunas imágenes, escuchando historias de vida de los acapulqueños, están francamente desesperados. Se quieren ir de Acapulco. Dicen que no hay comida, no hay víveres, muchos se quedaron sin empleo porque los más de 300 hoteles resultaron devastados. ¿Estaríamos preparados aquí en Los Cabos para recibir este éxodo de personas que están huyendo por falta de oportunidades, por falta de alimentos, por falta de vivienda? Pues en definitiva depende del tamaño de la situación, pero creo que con lo que estamos recibiendo de manera natural en migración de otros estados, creo que es bastante fuerte para el destino el poder sobrellevar esto. Y ahorita lo decían ustedes, en materia, por ejemplo, de tierra para vivienda en zonas seguras. Entonces creo que sí es un tema que puede ser a la larga para nosotros también un reto más socialmente y económicamente. Creo que aquí es donde entra el gobierno federal de manera muy decidida allá en Acapulco y los gobiernos locales para poder generar empleos temporales, para poderles generar expectativas de vida a los acapulqueños. Yo creo que todo el mundo quiere quedarse en su tierra natal, la gran mayoría quisiera quedarse en su tierra natal, y si salen de ella muchas veces es por oportunidades de vida, y yo creo que si allá trabajan en este sentido, pues pueden no solamente evitar que estas personas que aman su tierra y quieren quedarse ahí tengan que salir por necesidad básica. Creo que de ahí debe de empezar a detenerse esto. Y segundo, pues en Los Cabos definitivamente pues sí, estamos muy presionados con la migración natural que este destino está atrayendo, y definitivamente sería una variable más que pudiera a la larga generar más complicaciones para nuestro destino, pero bueno, tendríamos que hacer lo suficiente para que en aquellos casos que no es posible poder darles una viabilidad de vida. Julio, pues yo creo que importante esta situación y también tener comunicación constante con autoridades de los 3 niveles de gobierno para, ojalá que no, pero ojalá en el dado caso de que llegara a presentarse alguna contingencia de este tipo, pues pudiéramos estar bien preparados, no solo en los protocolos, sino también preventivos, sino también en los reactivos, ¿no? Y que evitar tantas situaciones como las que estamos viendo tan devastadoras ahí en el puerto de Acapulco. En definitiva, creo que lo que hemos hecho en otros aspectos de trabajar en conjunto con el gobierno, acompañarnos en decisiones, en compromisos, en trabajo, creo que es el camino. Eso es una variable a favor del destino, que así hemos hecho nuestra forma y en muchos de los acuerdos y avances que tenemos. Tiene que ver con esa actitud que asume el sector y que podemos con el gobierno trabajar en conjunto. Creo que eso es el camino. Nosotros, como consejo, pues quiero dejarlo claro, hay una preocupación y un mandato a ocuparnos, ¿no? Estaremos empujando el tema, estaremos generando esta conciencia, estaremos con las demás organizaciones que también están puntualmente haciendo su propia reflexión al interior. Tendremos que seguirlo trabajando y tendremos que seguir acercándonos
las diferentes instituciones, como te decía, del gobierno, para poder platicar y que cada quien asuma su responsabilidad y que actuemos de manera preventiva y mejor, y podamos tener una mejor situación en caso de que esto se nos presente, porque como ustedes saben y todo el mundo aquí, pues es algo que no se puede evitar, no tarde o temprano va a suceder. Tenemos otro punto importante que es trabajar mucho en la concientización y en la capacitación y con la gente que ya ha llegado a esta ciudad, de Odil para acá, que no le tocó vivir Odil, que no han vivido una experiencia de este tipo. Tenemos que trabajar con ellos, informándoles qué acciones tienen que tomar preventivas en sus casas, para que puedan estar preparados y se protejan ellos, pero también protejan a los vecinos de cualquier situación que tengan irregular en sus viviendas. Y sobre todo hacer ese llamado urgente, exigir a las autoridades en puntos clave como es la Comisión Federal de Electricidad, como es el agua potable, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que hagan un plan de acción urgentemente para que puedan garantizar el suministro de energía eléctrica, de agua potable, de las vialidades, Julio, porque esto se ve venir fuerte. Sí, yo insisto, Bárbara, estas instituciones tienen un protocolo y tienen un plan de acción. Lo que hay que hacer es revisarlo y poder fortalecer aquellas áreas que ante un impacto de esta naturaleza puede desbordar. Pero creo que esa es la ventaja que se tiene aquí. Ya se ha trabajado mucho en esto, hemos avanzado mucho en esto, pero en definitiva nunca se tiene un plan perfecto para un huracán categoría 5 y tenemos que irlo perfeccionando y sobre todo platicándolo para no confiarnos claro. Y la otra palabra que yo creo que es bien importante, no tenemos que simular. Aquí la simulación no tiene cabida, porque la simulación puede cobrar grandes costos. Julio Castillo, muchas gracias. Pues un placer, Ana Bárbara, saludos a todos y que Dios me los bendiga a todos. Que le vaya muy bien, que esté muy bien, hasta pronto. Muy bien. Muy buenos días, igualmente. Y para saber la opinión de la ciudadanía cabeña al respecto de lo que fue Otis en el municipio de Acapulco, nuestro compañero reportero André Figueroa salió a las calles de Los Cabos recabando comentarios al respecto. Nuestra primera entrevistada destacó que si bien en las casas los casos fueron menores a comparación de muchas construcciones que usaron materiales de baja calidad, como lo fueron hoteles y centros comerciales. Considero que en las casas pues lo que es más frágil pues son las tejas, los techitos, pero lo que yo veo que se pone más, lo que sufre más daño son como que lo que son centros comerciales o los hoteles que los hacen con materiales de baja calidad, como paneles de tabla roca y todo eso. Eso es lo que yo veo que luego se destruye, se lo lleva el huracán. Ahora alguien afirma que aquí en Los Cabos no contamos con una buena calidad de construcción para hacerle frente a siniestros como lo fue Otis. Yo creo que es algo que muy pocas edificaciones están capacitadas para soportarlo, así que ya no es una cuestión de municipios, es una cuestión de los permisos que dan y que si pasan por alto un montón de cosas a la hora de supervisar las edificaciones. Entonces creo que ese es el problema, que dan muchos permisos sin tener todas las certificaciones que deberían y también eso ayuda o es lo que genera mucho caos al final. Por último, un ciudadano comparte que tras un huracán de esa magnitud, seguramente muchas colonias se verían afectadas, así también las calles, ya que muchas de ellas no están pavimentadas. Yo diría que no, a pesar de que hemos estado resistiendo ciertos huracanes y la fuerza en el caso de Odil, que fue categoría 4, ciertas colonias de riesgo, la mayoría de sus construcciones no son de material, entonces sí corren mucho riesgo, además de que las calles llegan a ser súper saturadas por el mal manejo pues de las vías, además de que pues como la mayoría de las calles son de terracería, pues llegan a colapsar y los postes llegan a colapsar y eso nos complica mucho acerca de la electricidad y la señal, como el reciente huracán que acabamos de pasar, o tormenta, y pues nos descomunicó en el caso de ciertas colonias arriba de Lomas del Sol, de que tardó mucho llegar el internet, la luz y la señal. Estas fueron las voces de hoy. Nos encantaría que mañana pudiera ser la de usted. Recuerda que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Anota y guarda este número en tu WhatsApp.
624-145-7916. Llama y deja tu mensaje de voz para que sea escuchado en Los Cabos. El correo auditivo de Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio, Al Cabo Noticias, el encuentro de nuestra comunidad.